Bienvenidos, estimados participantes. Vamos a continuar hablando sobre los momentos de la verdad. ¿Hicieron la tarea? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Habíamos quedado que para esta sesión tenemos que ir trabajando, ¿no?, la identificación de aquellos momentos de la verdad que tenemos en nuestras empresas, en nuestras compañías, ¿no? Y los momentos de la verdad no son otra cosa que aquel contacto que tiene el cliente con la institución, que puede ser básicamente desde la infraestructura, desde el local, la decoración, ¿no?, las personas con quienes estamos, ¿no?, ingresando de pronto a un restaurante y conversamos con ellas, la toma de pedido, etc. Y nos habíamos quedado en la clase anterior con un ejemplo de un ingreso a un restaurante. Y si observan un poco más, ustedes tienen unos aspectos en rojo, que son los puntos críticos de pronto que tenemos que mejorar, y los que están en amarillo, aquellos que pues no son momentos críticos. Entonces es importante porque la segunda parte, ¿no?, de lo que vamos a ir trabajando es eso. O sea, primero identificamos todos los momentos de la verdad que tenemos y luego vamos a valorar esos momentos de la verdad para pues empezar a ver si realmente, ¿no?, tenemos esos momentos como el tema de toma de pedido, por ejemplo, aquí para mejorar, que te puedes demorar quizá, ¿no? Imagínense un restaurante si le estás pidiendo una papa a la huancaína y de pronto te está trayendo una causa, ¿no? Entonces, o una confusión de pedidos que también puede pasar, puede suceder, ¿no? A veces suele darse esto cuando el mozo no está atento, ¿no?, cuando no se toma las medidas, ¿no?, pues previstas en ese instante. Así que es importante, una vez que ya tenemos listado todos los momentos de la verdad, pues empezar a analizar cada uno de ellos. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Por eso es que vamos a empezar a evaluar en este subtema esos momentos de la verdad. Entonces, y esto lo podemos evaluar dependiendo de la bibliografía, ¿no? Entonces yo recuerdo a uno de mis profesores de marketing que básicamente clasificaba los momentos de la verdad en 3, ¿no? En el cuadro anterior veíamos nosotros pues en el tema de los puntos críticos, ¿no?, aspectos críticos y no críticos en la parte de los momentos de la verdad, pero aquí estamos nosotros evaluando, clasificándolos en 3, ¿no? Uno, por ejemplo, los momentos de la verdad normales. Uno va a un restaurante, va a almorzar, ¿no?, te sirven en todo el tiempo, todo está bien, todo está organizado, al día siguiente no te afecta nada de la comida, o sea, no tienes que ir al médico ni nada, entonces es un momento normal, ¿no?, porque pues suele pasar, vas a almorzar y al final del día vas a terminar quizá yendo al médico porque o estás con una alergia o hay una infección, ¿no? Entonces ahí ya no sería un momento de la verdad normal, sino sería un momento, ¿no?, de miseria. Entonces el momento de la verdad normal es cuando el servicio o el producto que estamos nosotros, ¿no?, entregando al cliente está dentro de los límites e indicadores establecidos. Entonces, cumple con los estándares, ¿no?, preestablecidos. Entonces, ahí estamos hablando de un momento de la verdad, pues que básicamente es normal. Y tiene que ver con la infraestructura, con el uso de tecnología, con también la parte de los equipos que se cuenta en la organización, con las personas con quienes están trabajando, ¿no?, con los cumplimientos de las políticas de la organización. Porque a veces uno puede decir, bueno, pero esto es una percepción, ¿no? Es la percepción del cliente y puede ser muy subjetiva. Pero vamos a empezar a delimitar estos aspectos para que realmente los podamos medir, ¿no? Entonces, si en la organización sabemos que, por ejemplo, una consulta, si estamos atendiendo en una consultoría, te puede demorar un promedio entre 5 y 10 minutos, ese es un parámetro, ¿no?, un indicador que te puede ayudar para poder ver cómo va el servicio. Si existe quejas, ¿no?, si es que está existiendo quejas por el maltrato de un colaborador, entonces también es otro indicador, ¿no?, que posiblemente el servicio no se está dando de manera correcta. Entonces, un servicio que crea un momento de la verdad normal es que está establecido de manera no adecuada, que se tiene que dar. O sea, me voy pues nuevamente el caso del restaurante y tiene un parqueo y me estaciono normalmente, ¿no? Entonces ahí es algo
pues que no ha sufrido ningún pues efecto, ¿no?, contraproducente al cliente, ¿sí? Entonces podemos nosotros, incluso en el listado que ustedes tienen en este momento, ¿no?, pueden ustedes colocando al costado momento pues normal, ¿no?, una N, pueden colocarle pues mágico, ahorita vamos a hablar del mágico, o de miseria, ¿no? Entonces, fíjense ustedes en la imagen, ¿no?, que tenemos al costado de los momentos de la verdad de miseria, que se pueden dar en los centros de salud, de pronto, ¿no?, en algunos centros de salud. ¿Cuánto tiempo pues esperamos para la atención, ¿no? O quizás no encontramos ni siquiera cita, ¿no?, o nos dan la cita después de 3, 4, N meses. Entonces, ahí estamos hablando, o estamos ya para poder valorar ese servicio, no como un servicio normal, sino como un momento de miseria, ¿no? ¿Qué sucede si en el diagnóstico pues te dan un diagnóstico por otro, ¿no? Y lamentablemente esto pues ha ocurrido, ¿no?, desafortunadamente, incluso tanto en la parte pública como en el tema privado. Yo recuerdo mucho un alumno mío, ¿no?, de 22 años nada más, que él había pues festejado su cumpleaños, se sintió un poco mal, ¿no?, pensó que era algo que había comido, entonces fue a una clínica, estamos hablando de una clínica particular aquí en Lima, y pues él se atendió, ¿no?, le dieron unos calmantes, regresó a su casa, pero al día siguiente nuevamente persistía el dolor y desafortunadamente el chico murió de peritonitis, ¿sí? Entonces no lo pudieron salvar. Entonces, ahí estamos creando definitivamente con el tema de salud, es un momento totalmente de miseria, o sea, porque no estamos, ¿no?, atendiendo el problema en el momento que tenemos que atender y dar un diagnóstico adecuado, acertado. Lo mismo pues va a suceder en el caso de un restaurante, ¿no? O sea, ¿qué sucede si uno no va a comer mariscos o un ceviche, ¿no?, y termina intoxicado? O te comes una salsa y termina, que a mí me ha pasado en algunos casos que he tenido incluso, ¿no?, por las partes de consultoría, que he tenido que ir a restaurantes a degustar y poder ver cómo está la atención, y al final terminé pues yendo a la consulta del médico y tomando antibióticos, ¿no? Entonces por la salsa que le pusieron o porque el producto no estaba totalmente fresco. Entonces ese momento es un momento de miseria. ¿Y qué sucede con ese momento de miseria? Recordemos, o sea, esa es la publicidad que van a hacer al negocio. Entonces, esos son los momentos críticos. ¿Por qué se está dando eso?, ¿no? Entonces, estará en el tema del pedido, en la preparación del producto, en el caso de un restaurante, o en un comercio, ¿no? Bueno, hoy en día se tiene pues en cuenta básicamente la fecha de vencimiento de los productos, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, hasta en productos veterinarios ha pasado, ¿no? O sea, en productos veterinarios muchas veces uno por apurada, ¿no? No te das cuenta y terminas viendo el producto que está ya, pues pasó la fecha de vencimiento, ¿no? Y de pronto dicen, no, pues que son mascotas, pero es igual, o sea, hay una fecha de vencimiento de cada producto. Entonces, es muy importante, ¿no?, evaluar esos momentos en los cuales, ¿y por qué se están dando ese momento de miseria? Entonces, el momento de miseria es el servicio que no está dado de manera no efectiva, que no es de calidad, que no se trabaja toda la parte del proceso, que no se brinda al final, ¿no?, bienestar o satisfacción al cliente. Al final el cliente pues se va totalmente insatisfecho. Vamos a tener una queja terrible, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿y qué tenemos que hacer frente, ¿no?, a esta situación? ¿Qué tenemos que hacer si encontramos nosotros en la lista que ya hemos enumerado, ¿no?, momentos de miseria? Pues cuando detectamos esto tenemos que empezar a crear acciones para convertir este momento de miseria en normales y en mágicos, ¿no? Que viene la otra clasificación. Entonces, y ahí está la figura de Mickey Mouse, ¿no?, hablando de Walt Disney y del sueño de Disney, que todo lo que tú puedas soñar, pues lo puedes lograr, y realmente es cierto, ¿no? O sea, sí es cierto. Y fíjense ustedes, ¿no?, o sea, ¿por qué
el crecimiento de Disney, ¿no? Porque realmente involucra a las personas que van, cuando ustedes ven de pronto los parques, ¿no?, temáticos, y cuando o han visto por televisión o han tenido oportunidad de ir, pues tú estás participando en cada uno de esos juegos, ¿no? Entonces eres parte de, te involucran y te crean un momento mágico. Esa es la magia. O sea, la magia es ese valor agregado que se le da al servicio o al producto. En YouTube hay de verdad diversos videos interesantes, ¿no? Hay un norteamericano, ¿no?, que habla sobre una tienda de heladería que él tiene en Estados Unidos, ¿no? Y que pues el video es: denles el pepinillo, ¿no? Give a pickles, ¿no? Entonces los americanos, pues como el encurtido acá, como cuando tú vas a comer ceviche y te dan la canchita, ¿no? Entonces ellos también la parte del encurtido. Entonces ellos ofrecían en esta cafetería este pepinillo que era un agregado, ¿no?, para ellos, es el valor agregado. O sea, ¿qué más puedes hacer por tu cliente? Tu cliente no debe saber que de pronto estás mal o que has peleado con alguien. O sea, no. ¿Por qué? Porque no le interesa en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, tú tienes que ofrecer el mejor rostro. O sea, no fingir, sino porque tú también tienes que pensar de que si tú vas a un lugar, pues quieres que te traten bien, ¿no? Hay que tratar a la gente como nos gustaría que nos traten a nosotros. Entonces, nuevamente en este restaurante, esa experiencia, ¿no?, de este señor que hablaba sobre darles el pepinillo, ¿no?, es básicamente cuál es esa ventaja competitiva que nos habla Porter también, cuál es aquel valor agregado que le damos al cliente en el servicio o en el producto que estamos ofreciendo, ¿sí? Y él mencionaba un ejemplo que de verdad me parece muy interesante sobre el tema de los hospitales. O sea, ¿qué pasaría, ¿no?, mencionaba él, si de pronto tú estás, ¿no?, recuperándote en una clínica o un hospital y te dan quizá, ¿no?, a elegir dos menús, ¿no?, o sea, de acuerdo a la dolencia que tú tienes. Entonces, no están creando la diferencia, ¿sí? Y no es que necesariamente tenemos que invertir mucho dinero para crear ese momento de la verdad, ¿no? Basta con que de pronto, si estás en un supermercado, te indiquen, te lleven, ¿no?, vayan contigo a pues indicarte dónde está el producto que estabas buscando, ¿sí? Basta una sonrisa muchas veces, ¿no? Basta la voz cálida en la cual, ¿no?, realmente sepa el usuario que tú estás escuchándole, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para tener momentos de la verdad en nuestras organizaciones? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es de mágico que damos? O sea, ¿cuál es aquello que no lo hace la competencia? O sea, ¿qué servicio prestamos, ¿no?, y cómo se diferencia frente a nuestra competencia, ¿no? Vamos a pensar un momento en ello y justamente en cada, ¿no?, aspecto de todo este recorrido del ciclo del servicio que ustedes han enumerado, vamos a ir colocando y vamos a ir identificando, cada uno de ustedes tiene que ir identificando si ese momento de contacto que ha tenido el usuario con su compañía, con su empresa, es un momento normal, es un momento de miseria o mágico. Pero aquí lo más importante es ser sinceros. No sinceros con el resto, o sea, ser honestos ustedes mismos también, ¿no? A veces no es tan sencillo esto, pero es importante. ¿Para qué? Para mejorar, ¿sí? Entonces, en la medida que seamos honestos, vamos a ir mejorando y vamos a ir creciendo también como organización. Entonces, vamos a ir colocando al costado de cada, ¿no?, contacto que hemos colocado, ya sea a través de la página web o de las llamadas telefónicas o del parqueo que tenemos, ¿no?, estacionamiento que puede estar pues al ingreso de la compañía, o ya directamente en atención, en ventas o en compras, etcétera. O sea, todo el ciclo del servicio vamos a ir colocando si es un momento, ¿no?, normal, de miseria o mágico. Recuerden que el mágico es aquello que el usuario no lo esperaba,
¿sí? Es aquello que ni siquiera pensaba en ese momento, ¿no? Es como que de pronto estás viajando y lo que muchas compañías, ¿no? De pronto de transporte, pues terrestre han efectuado y han empezado a dar también. En el caso de que estás ahí disfrutando del viaje y dices, bueno, vamos a hacer un bingo, ¿no? Y te ganas el pasaje de regreso, ¿sí? Entonces, ¿qué momento has vivido en una experiencia de alguna empresa, quizá que realmente has recibido un servicio que no te lo esperabas y que lo puedas aplicar también, ¿no? O sea, ¿de qué manera lo puedes aplicar también en tu organización? Que no necesariamente sea un bonus o una rebaja, sino también basta con una atención, con un servicio adecuado, con de pronto, ¿no? algún servicio adicional que si tú vendes algún producto, ¿no? Puedas también ofrecerle una clase. Se me ocurre, por ejemplo, si vas a comprar o estás vendiendo iPads, ¿no? Entonces una clase gratuita de pronto, ¿no? Por la compra, y que se puede ir dando o adaptando a otros productos, entonces vas creando algo, ¿no? Diferente. Entonces le vas dando un valor al producto y o al servicio que estás tú en ese momento ofreciendo, ¿sí? Entonces, ¿quedó claro? A cada, ¿no? contacto que el cliente tiene con su compañía, vamos a empezar a clasificarlo como momento de la verdad normal, de miseria y mágico, ¿no? Porque la idea es que podamos empezar a convertir esos momentos de miseria a mágicos y que esos momentos mágicos pues permanezcan, ¿sí? Entonces esa es la tarea que tenemos para la próxima sesión, ¿sí? Nos esperamos entonces la próxima sesión para seguir, ¿no? conversando y analizando un poco más sobre los momentos de la verdad. Muchas gracias.